Hola, buen día. Me da mucho gusto saludarnos en esta segunda sesión del ciclo 2023 del Seminario de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, un espacio fruto de la colaboración entre el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Como recordarán, el objetivo que nos planteamos para esta edición es retomar claves del pensamiento complejo y la transdisciplina para observar las relaciones de retroalimentación entre el sistema natural y el sistema social, tal como se están expresando en los espacios urbanos. Esto nos sirve para identificar algunas rutas que favorezcan el diálogo entre distintos campos del conocimiento y así contar con mayores elementos para imaginar algunas alternativas urbanas frente al cambio climático. Nos alegra contar, como siempre, con la presencia de personas de diversas ciudades a lo largo del país, así como de lugares como Guatemala, Colombia, Argentina y Perú. Nos acompañan varias instancias gubernamentales y de instituciones de educación superior. Mencionaré solamente algunas: el IPN, institutos tecnológicos como el de Chetumal, Sonora, del Valle, de Oaxaca, universidades autónomas como la de Chiapas, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Estado de México, entre otras. Les recuerdo que mis colegas van a estar pasando la lista de asistencia a través del chat de la plataforma para que puedan registrarse. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que quieren contar con una constancia para lo que es necesario asistir al 80% de las sesiones de este seminario. Y bueno, pues como saben, el día de hoy estaremos tocando el tema Tejer la complejidad, ciudades y cambio climático, por lo cual nos alegra muchísimo contar con la presencia del doctor Carlos Gershenson, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde es líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. También es investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Es doctor en Ciencias por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, tiene una maestría en Sistemas Evolutivos y Adaptativos por la Universidad de Sussex en Inglaterra y es ingeniero en computación por la Fundación Arturo Rosenberg. También estudió 5 semestres de filosofía en la UNAM. Cuenta con más de 170 publicaciones en libros, revistas y memorias de congresos. Es editor en jefe de Complexity Digest y miembro del Consejo de Asesores de Scientific American. Colabora con artículos de opinión en el diario Reforma. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Informática. Ha recibido diversos premios y cuenta con un amplio reconocimiento en su campo de investigación. Sus intereses académicos son amplios, incluyendo sistemas autoorganizantes, complejidad, urbanismo, evolución, vida artificial, información, cognición, sociedades artificiales y filosofía. Como ven, tenemos un ponente de primer nivel. Actualmente él está realizando una estancia sabática en el Santa Fe Institute. Doctor, es un gusto tenerte el día de hoy en este seminario. Te escuchamos. Muchas gracias, Erika y Mariana Carolina, por la invitación a la organización. Pues quería compartirles pues, un poco de historia y perspectiva. Entonces, pues revisaremos un poco sobre cómo ha evolucionado nuestra civilización, su relación con las ciudades y cuál es el impacto con cambio climático. Y hacia el final, pues vamos a tejer en esta narrativa que tiene que ver la complejidad con todo esto. Y nuestra especie, podemos decir que ha tenido 3 grandes revoluciones: la de la agricultura, la industrial y la de la información que todavía estamos viviendo. Podríamos decir que la primera trató principalmente de la manipulación de la materia, la segunda de la energía y la tercera, obviamente, manipulación de la información. Y pues cada una ha tenido consecuencias muy importantes en cómo es que vivimos. Digamos, genéticamente no somos muy diferentes de nuestros ancestros paleolíticos hace 10.000, 20.000 años. Pues, digamos, físicamente, biológicamente no éramos muy diferentes a cómo nacemos hoy en día. En otras palabras, si tomáramos a un bebé de hace 20.000 años y creciera en el presente, pues no sería distinguible de otros bebés. Y al revés, ¿no? Si tomamos un bebé nacido en el siglo XXI, lo trasladamos en el tiempo unos 10.000 años, pues obviamente no tendría todas las capacidades que tenemos ahorita, que dependen de nuestra cultura, nuestra tecnología y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues no la biología, pero sí la cultura que incluye la tecnología. La primera revolución, pues
facilitó la transición de las tribus nómadas a sedentarias, y con los primeros asentamientos humanos pues empezaron a crecer conforme se pudo hacer más eficiente pues la manipulación de la materia, principalmente alimentos, digamos, al hacerse más eficientes los procesos de generación de alimento, pues entonces se pudieron, por un lado, mantener poblaciones más grandes, y por otro lado, al tener menos personas que generan comida para más personas, pues los que no están produciendo comida o recolectando o cazando pueden dedicarse a otras cosas. Entonces esto pues generó toda una diversidad de oficios que pues permitieron mayores avances. En la revolución industrial pues se dio otra transición donde menos personas podían hacer todavía más trabajo, y las ciudades crecieron todavía más, y lo que estamos viendo con la revolución de la información es que las ventajas que se observaban en las ciudades industriales pues están ampliando cada vez más lejos, hasta una escala global. Y bueno, también las desventajas, ahorita vamos a ver. Entonces, las primeras aldeas, digamos, del orden de 10,000 habitantes, pues eran una especialización, requerían de cooperación, y pues obviamente esta frase de que para criar un niño se necesita toda una aldea, digamos, al tener una crianza de las nuevas generaciones por todo un colectivo, pues esto permitió que se formaran lenguajes, más adelante escritura y demás. Todavía dentro de la revolución de la agricultura, pues tenemos ciudades que llegaron a ser de tamaños hasta más de 1,000,000 de habitantes. Angkor Wat fue la ciudad más grande de esta etapa, en Camboya. Pues se hicieron murallas, digamos, también la guerra se transformó alrededor de las ciudades, escritura. Se requería de coordinación a distintas escalas y permitió la formación de estados e imperios. Las metrópolis, que digamos, etimológicamente quiere decir las ciudades madres, que digamos una manera de categorizar qué califica como una metrópolis es aquellas que tienen una catedral, y entonces hay varias ciudades que dependen de esa ciudad, por eso se dicen ciudades madres, ¿no? Pero pues básicamente ya involucran una organización regional que tiene que ver mucho con infraestructura de transporte. Entonces, pues obviamente esto con la revolución industrial tuvo un avance significativo. Más recientemente tenemos lo que se conoce como megaciudades, más de 10 millones de habitantes. Ya hay muchísimas en el planeta, y va a haber unas 40 más este siglo. Y digamos, la siguiente transición son megalópolises, que básicamente son muchas metrópolis que están comunicadas, alrededor de 100 millones de habitantes. Esto pues obviamente presenta retos enormes, ¿no? Porque desde el barrio hasta la megalópolis pues hay todo tipo de conflictos que lidiar, y pues vamos a ver que todo eso tiene que ver con la complejidad. Entonces, muchas de estas megalópolis van más allá de fronteras, tanto físicas como políticas. Entonces, pues, es común que haya ciudades que van más allá de los estados. Entonces, por ejemplo, el delta del río Yangtze tiene unos 105 millones de habitantes, y el delta del río Perla, pues incluye más de 10 ciudades de más de 1 millón de habitantes, incluyendo Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macao y demás. En esta zona hay 6 sistemas de metro, entonces no es solo uno, hay 6 metrópolis con sistema de transporte colectivo.
y ahora unos 60 millones de personas viven en esta megalópolis y se espera que en pocas décadas sean más de 80. El cinturón de Taiheiyo en Japón, que pues va desde Tokio hasta la isla de Kyushu. Se estima que tiene unos 75 millones de habitantes. Manila, bueno, Mega Manila, que incluye muchas otras ciudades, tiene unos 40 millones de habitantes. En Indonesia, Java, la isla tiene 145 millones de habitantes, que, digamos, muchas de estas regiones no están tan conectadas, digamos, las distancias sí son mucho mayores, pero pues obviamente tienen una integración bastante importante que va en aumento. En India, Calcuta, bueno, alrededor de Calcuta, porque incluye otras ciudades grandes, y cada de estas ciudades grandes pues se ha ido tragando otras ciudades. Cuenta con unos 65 millones. Alrededor de Delhi son 46 millones, alrededor de Mumbai 80 millones, alrededor de Chennai 20 millones. En el sudeste de Mediterráneo, pues se ve aquí el delta del Nilo en Egipto, Israel, Líbano, Jordania, Siria, y pues, y bueno, también se ve Chipre y un poquito de Turquía, pero vemos que el desierto y el mar viven más que la política, las religiones o las ideologías. Digamos, la gente se sigue propagando y pues depende mucho más de dónde están los recursos de los conflictos que pueda haber. Se habla también en Europa, pues tienen nombres chistosos de distintas regiones. Por ejemplo, el plátano azul, que va desde Manchester hasta Milán, tiene 111 millones de habitantes y pues, digamos, se considera una sola zona porque pues hay conexión con ferrocarril. Entonces, mucha gente vive en una ciudad, trabaja en otra, y entonces esto empieza a borrar las distinciones que antes había, que pues normalmente la gente pues nace en un pueblo, vive toda su vida ahí y ahí muere, ¿no? En Estados Unidos, Boswash, que va desde Boston hasta Washington, pasando por Nueva York, Filadelfia, muchas otras ciudades, cuenta con unos 52 millones de habitantes. Tiene económicamente, pues la zona económicamente activa más importante del mundo. Y bueno, en Estados Unidos se pueden encontrar otras megalópolises, los Grandes Lagos, en el Golfo, en Texas, California, bueno, el sur de California, el norte de California, y otras más pequeñas, ¿no? Pero pues obviamente vemos que conforme aumenta la integración entre distintas zonas urbanas, pues cada vez más tenemos que considerar todos estos niveles de organización. En Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, pues para aspectos prácticos se pueden considerar como una sola zona metropolitana, y obviamente pues cada una tiene sus propias zonas metropolitanas. Todo esto son 51 millones de habitantes. Y bueno, ya centrándonos en México, no sé si se ve el cursor, pero bueno, el Distrito Federal pues es la parte, la mitad de abajo de la mancha brillante central, y digamos aquí pues es Bosque de Tlalpan-Milpalta. Todo esto es Estado de México, Pachuca y demás. Todo esto es zona de Puebla, Tlaxcala, hacia el sur Cuautla, Cuernavaca, Toluca. Esta será la zona alrededor de Malinalco, y hasta acá está Querétaro. Entonces, si incluimos todos los habitantes de esta zona, pues ya estamos hablando de más de 30 millones de habitantes. Y bueno, como bien sabemos, para efectos prácticos, pues mucha gente vive en una de estas zonas metropolitanas y trabaja en otra, ¿no? Y pues bueno, el crimen es un ejemplo de esto, porque hay gente que
vive en la Ciudad de México y trabaja en el CRIM. Y también hay gente que vive en Cuernavaca y trabaja en Ciudad Universitaria, que de hecho, cuando no hay ningún problema en la carretera es 1 hora, y pues si uno quiere ir de Ciudad Universitaria al centro de la ciudad en coche, pues fácilmente va a ser más de 1 hora, ¿no? En bici es menos, obviamente, pero bueno. Entonces, pues, ¿por qué se da esta tendencia de ciudades más y más y más y más y más grandes, ¿no? Y bueno, hay muchas ventajas, pero también desventajas de vivir en ciudades. Es un trabajo que Luis Betancourt estuvo realizando durante varios años, precisamente cuando era investigador aquí en el Instituto de Santa Fe, colaboración con Geoffrey West y otros investigadores también en Los Álamos. Y pues básicamente encontraron que hay ciertas leyes de escalamiento en distintas ciudades. Entonces, por ejemplo, es más eficiente tener ciudades más y más grandes porque, digamos, per cápita va a haber, se va a necesitar menos infraestructura, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, contamos cuántos kilómetros de calle o de cable o de drenaje se necesitan para una ciudad, y luego lo dividimos por el número de habitantes. Si es un pueblo muy chiquito, pues se van a necesitar más kilómetros por habitante que si es una megalópolis. Entonces, económicamente tiene sentido que haya aglomeraciones más y más grandes. Hace poco menos de 10 años hubo un estudio que encontraron que, de hecho, las ciudades más grandes contaminaban menos per cápita. Pero después hubo otros estudios y dijeron, oigan, lo hicieron con datos de ciudades de países desarrollados. En países subdesarrollados es al revés. Mientras más grandes son las ciudades, la contaminación per cápita es mayor. Y bueno, esto parece ser que es porque en los países desarrollados, pues en los pueblos, pues la gente se mueve en coche. No es posible tener transporte público, entonces, pues sí, per cápita se generan más emisiones y digamos, hay mayor contaminación. La calefacción, pues es menos eficiente, entonces, pues casi cada casa está aislada, entonces, pues se pierde mucha energía en comparación con las ciudades donde si hay torres de departamentos, pues cada familia necesita gastar menos energía para calefacción y aire acondicionado. Y si hay transporte público, pues es más eficiente. Pero en las ciudades, en países en desarrollo, donde casi no hay infraestructura de transporte público y donde en el campo no todos tienen coche, pues entonces en el campo la gente contamina menos que en las ciudades, ¿no? Entonces, pues es un poco, digamos, una cuestión mucho más útil que simplemente, pues todos vayámonos a las ciudades más grandes y va a ser mejor para el planeta. Por otro lado, también hay aspectos no tan positivos, ¿no? Bueno, aquí del lado derecho se ve el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, en promedio, la gente gana más dinero en las ciudades más grandes, lo cual hace que mucha gente migre del campo a la ciudad, que pues ha sido una tendencia pues ya desde hace varias décadas en todo el mundo. Y pues en las Américas, más o menos, ya como el 70-80% de la población ya vive en zonas urbanas. Bueno, a nivel global ya más de la mitad del planeta vive en zonas urbanas, pero esa transición todavía está dando principalmente en Asia y África. Por ejemplo, en China, la población casi no está creciendo del país, pero la población urbana sí está creciendo constantemente por la migración del campo a la ciudad. Y más recientemente se hizo un estudio más preciso sobre estos datos y se dieron cuenta que la riqueza pues no está distribuida equitativamente en las ciudades grandes. Entonces el promedio de los ingresos en las ciudades es mayor, pero no porque todos ganen más, sino porque los ricos ganan más. Entonces los pobres siguen siendo pobres en las ciudades, aunque sean atraídos. Y digo, obviamente tienen mayores gastos. Bueno, no obviamente, pero digamos, en la mayoría de los casos tienen más gastos, pero
digamos, en muchos países en años recientes la desigualdad económica ha ido aumentando. Entonces, eso es lo que explica que las ciudades más grandes tengan, eh, digamos, un Producto Interno Bruto mayor per cápita. Por otro lado, también en las ciudades grandes, pues hay más crimen per cápita y otros problemas, ¿no? La esperanza de vida es mayor en las ciudades que en las zonas rurales. Entonces, pues, digamos, hay muchas cosas que atraen a la gente a las ciudades y por eso han ido creciendo, aunque justamente al tener tantas personas aglomeradas, pues esto te genera muchos problemas de movilidad, de contaminación, de crimen, de marginalización y demás. Entonces, pues no podemos decir simplemente, pues ya la gente que no migra a las ciudades eh, o vamos de manera centralizada a planear a qué ciudad cada quien va a migrar para que las ciudades tengan poblaciones similares y no haya ciudades muy grandes. Eso tampoco funciona porque el hecho de que haya pocas ciudades grandes y muchas ciudades pequeñas tiene que ver con distribuciones de eficiencia. Entonces, digamos, es similar al lenguaje. Tenemos pocas palabras que usamos mucho y muchas palabras que usamos poco. Y esto es más eficiente que si tuviéramos más palabras que usáramos muy frecuentemente. Acabaríamos o bien transmitiendo de manera más confusa los mensajes y con más malentendidos, o bien con mensajes más largos. Entonces, la manera en la que están distribuidas las, las palabras en los lenguajes tiene explicaciones que son similares a por qué las distribuciones de la población en las ciudades tienen esta forma. Bueno, otro reto es cómo definir una ciudad, más aún cuando pues, las fronteras políticas cada vez tienen menos relevancia. No sé, por ejemplo, Moscú en Rusia, pues ha ido creciendo desde siempre. Y hace algunos años, pues simplemente se decidió, pues todos estos municipios digamos, como si en México, pues todos estos municipios del Estado de México, Hidalgo, que caen dentro de Ciudad de México, pues pasan a ser Ciudad de México y Estado de México aguante. Eso no me imagino cómo podría pasar en Ciudad de México, pero pues obviamente genera problemas en la zona metropolitana porque pues hay gobernadores de distintos partidos y hay que coordinar alcaldes con presidentes municipales y digamos, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues hay distintas maneras de cómo definimos las fronteras de una ciudad para contar simplemente cuánta gente vive dentro de ella. Pues es un trabajo de el Sarcauke que está en Londres y básicamente pues se basan en mapas y toman una distancia y básicamente si no hay intersecciones de calles a más de esa distancia, pues ahí cortan la ciudad. Entonces, conforme se va aumentando esta distancia, pues las zonas metropolitanas van creciendo. Y aquí para el Reino Unido, pues se identifican las distintas zonas metropolitanas, ¿no? Y me parece que esto es útil porque no te dice simplemente, pues aquí se acaba esta ciudad y aquí empieza, ya sea la zona rural o empieza otra ciudad, sino que al ir variando este parámetro, pues puedes básicamente medir qué tan integradas están las distintas regiones. Y me parece que eso pues es mucho más apropiado para tomar decisiones a distintas escalas que simplemente tratar de poner una frontera que sabemos que en pocos años va a ser obsoleta. Bueno, también podemos preguntarnos qué son las fronteras urbanas. Por un lado, pues obviamente tenemos montañas, ríos, mares que limitan qué tanto puede crecer una ciudad. Por otro lado, pues tenemos puentes, túneles, transbordadores que unen eh, permiten que pasemos a través de estas fronteras. También con aviones se pueden
unir estas distancias. Entonces, por ejemplo, el puente aéreo más usado en el mundo es de Seúl a Jeju, que tiene unos 15 millones de asientos al año. Entonces, Jeju es como el Cancún de Corea del Sur. Entonces, pues hay muchísima gente que va entre las dos ciudades, lo cual, pues podríamos decir que mientras más vuelos hay, pues que quedan más unidos. Y bueno, con las conexiones digitales, más aún después de la pandemia, pues muchas de las interacciones que se tenían que dar de manera física, pues ahora se pueden dar de manera virtual, como justamente lo que estamos haciendo ahora, que obviamente está limitado a ciertas actividades que tienen que ver con la transmisión de la información, no tanto en términos de materia y energía, pero pues es algo que se puede escalar de manera global. Entonces, para ciertos aspectos, pues se está llegando a un nivel global de ciudad, ¿no? Pues existe este concepto de ecumenópolis, que pues en algunas historias de ciencia ficción, no sé, Trantor o Corcusant, pues es todo un planeta y todo el planeta es una ciudad enorme, ¿no? O si les gusta otra terminología, una aldea global, que implican no solo una integración de infraestructura, pero también económica, social, cultural y política. Entonces, podríamos preguntar, bueno, ¿qué tan factible es que nuestro planeta, digamos, no que todo el planeta esté urbanizado, porque obviamente eso no es sostenible, pero digamos que los niveles de organización que han ido creciendo desde aldeas hasta megalópolis, pues siga creciendo hasta tener una integración a nivel global de todas las zonas urbanas? Y bueno, para que podamos aspirar a una organización de este tamaño, pues primero necesitamos resolver todo tipo de conflictos que hay en las escalas menores. Entonces, probablemente para que esto suceda, las naciones, los estados deberán de reducir su relevancia de la misma manera que las ciudades-estado fueron reduciendo su relevancia conforme se empezaron a formar los imperios y las naciones. Y pues esto implicaría que las organizaciones globales van a adquirir más poder. Y bueno, también alguien podría decir que esto dependerá de la colonización de otros planetas, que pues suena todavía como algo muy fantasioso, pero pues en principio la tecnología que se ha desarrollado en años recientes, pues, y el programa Artemis, pues digamos, tal vez todavía alcancemos a ver este siglo bases de largo alcance en la Luna y tal vez en Marte también. Digamos, depende de muchos factores, ¿no? Pero pues ahí está el potencial. Pero bueno, pues ahora quisiera enfocarme un poco en la Ciudad de México. Video corto de Santiago Arau. Un ruletero que no quiero no llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Gargacha y se les retacha. Bueno, monstruo que nos toca sufrir y amar. Digamos, Teotihuacán, pues en el año 500 tenía, pues no sé, entre 125,000, 250,000 habitantes, distintos estimados, y pues era una de las ciudades más grandes de esa época, pues digamos en el mismo valle, pero después se abandonó en el siglo VII-VIII. Hay distintas teorías.
Tenochtitlán se fundó hace 700 años, pues conocemos la leyenda del águila y la serpiente. Las chinampas permitieron que hubiera una población entre 200 y 400 mil habitantes y el imperio mexica de unos 5 millones de habitantes. Pues bueno, sabemos que son las chinampas, es un mapa de los lagos del Valle de México en tiempos de la conquista. Digamos, aquí se ven varios barrios que ahora son parte de la Ciudad de México: Tlatelolco, Tacubaya, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y demás. Solo los nobles, los Mazahualtine, podían vivir en la isla de Tenochtitlán, y los Pipiltin tenían que vivir en las afueras. En el México colonial, pues los españoles intentaron secar los canales, los lagos, para hacer calles, construyeron palacios, y pues hasta el siglo XX hubo inundaciones cada año. Después, pues la ciudad, en tiempos de la independencia, hace 200 años, pues no había cambiado demasiado. Entre eso y la revolución, digamos, el crecimiento fue relativamente lento, pero pues en el siglo XX despegó. En 1930, pues la guía Roji no tiene 100 años y pues era alrededor de 1 millón de habitantes. Entonces pues vemos, pues esto es Insurgentes, aquí está San Ángel, digamos, ¿qué fronteras se ven? Bueno, es Nativitas, es Calzada de Tlalpan. Entonces pues, digamos, en lo que ahora es Avenida Universidad, pues parecía que era un límite de la ciudad hacia el sur. 1943, pues obviamente que crece bastante y básicamente la población se estuvo duplicando cada 20 años. Y bueno, este mapa muestra desde 1950 hasta 2010 cómo va creciendo la zona metropolitana. Y pues, digamos, ahorita a nivel de megaciudad, pues tiene unos 23 millones de habitantes, y pues es un tamaño comparable a otras megaciudades de las Américas, como Sao Paulo, Nueva York. Y bueno, ya mencionamos que la megalópolis pues podría incluir otras ciudades y más de 30 millones de habitantes. Y pues bueno, muchísimos problemas tenemos a distintas escalas, desde ir de un valle a otro. Digamos, el tren de Toluca, si se acaba, cuando se acabe, quién sabe qué tanto ayude, pero digamos, ese es problema de una escala, y el problema de otra escala es simplemente como llegar de una estación de metro a su casa o a su trabajo, a su escuela. Y pues bueno, los problemas pues los conocemos: agua, hundimientos, terremotos, desigualdad, marginación. El crimen tal vez no es tan grave como en otras partes del país, pero pues también es importante. Y bueno, en particular, algo en lo que nos hemos enfocado es el problema de la movilidad, que pues tiene ocho factores principales. El primero es la necesidad de desplazarse. Si la gente vive en Tecámac y va a estudiar a Ciudad Universitaria o trabajar en Santa Fe, pues genera un problema de movilidad, ¿no? Si pudiera vivir cerca de donde estudia o trabajar, estudiar cerca de donde viven, pues no habría ese problema de movilidad. Otro factor pues son las demandas. Digamos, si hay mucha gente que viaja a la misma hora, pues se generan aglomeraciones. Si se puede distribuir la demanda con horarios flexibles, pues se reducen las aglomeraciones, y con la misma infraestructura se puede transportar más gente. Otro factor es
Perdón, eso tiene que ver con los horarios, ¿no? Entonces, si los horarios están, eh, digamos, todos concentrados y todos tienen que entrar a la misma hora a trabajar y a la escuela, pues eso genera horas pico. Y bueno, la demanda sería un tercer factor que ya mencioné. Mientras mayor demanda, pues es por la movilidad. Su complementario sería otro factor, la capacidad. Si construimos más calles, más transporte público, más ciclovías, pues podemos transportar a más ciudadanos, aunque, digamos, puede ser contraproducente. Digamos, hay una paradoja, la paradoja de Bryce, que en algunos casos cuando se construye más infraestructura, esta genera más demanda de la que está tratando de satisfacer. Entonces el efecto neto es contraproducente. Otro factor es el aspecto social, que pues en la sociedad mexicana todavía es algo aspiracionista tener coche. Entonces, pues si todos quieren coche, pues se genera un problema de movilidad. También, pues la tecnología, si tenemos mejor tecnología para coordinar la movilidad, pues podríamos hacer que sea un poco mejor. Y pues reglamentos y planeación, pues existen pero no se respetan. Entonces, pues la ciudad crece de manera desordenada, los conductores, pasajeros, si cada quien hace lo que se le antoja, pues obviamente funciona la movilidad de manera menos eficiente que si hay cierta coordinación. Y bueno, esto es más o menos como creció la población. Vamos, ya debería de actualizar esta gráfica porque llega como hasta 2010, que pues se ve que por ahí de 1980 deja de crecer la población en el Distrito Federal, simplemente porque la zona urbana dejó de crecer, pero el Estado de México pues ha seguido creciendo. Y pues esto es más o menos de manera lineal. Y en todo este tiempo, me parece que la construcción en lo que era Ciudad de México ante el Distrito Federal, ya no recuerdo cuánto ha aumentado, pero 2 o 7%, algo así. Mientras que en el Estado de México ha aumentado 700%. Entonces, pues es obvio dónde está creciendo la ciudad. Entonces, si no consideramos al Estado de México en cualquier plan de vivienda, de trabajo, de movilidad, pues no estamos considerando más de la mitad de la población. Y si vemos los vehículos, pues habían estado aumentando de manera exponencial. Bueno, tal vez no exponencial, pero más rápido que lineal. Recuerdo que durante varios años había el doble de autos nuevos vendidos en Ciudad de México que nacimientos. Más, digamos, los coches, el número de coches estaba creciendo más rápido que el número de ciudadanos. La verdad no sé si esta tendencia haya cambiado durante la pandemia. No sé. Y por otro lado, si vemos cómo ha ido aumentando la infraestructura, pues la red vial pues no tiene mucho espacio para crecer. El metro tampoco tiene mucho espacio para crecer. El Metrobús todavía tiene tantito, pero pues vemos que cada vez crece menos, ¿no? Entonces va creciendo de manera sublineal. Entonces, pues obviamente esto no es sostenible. Si tenemos un incremento lineal de población, un incremento exponencial un incremento supralineal de automóviles y un incremento sublineal de infraestructura, aunque sabemos que para ciudades más grandes necesitamos menos kilómetros de infraestructura por habitante, pues experimentamos que cada vez es más difícil desplazarse en la ciudad. Y bueno. Este video ya tiene varios años. Es de la estación San Lázaro, de la línea 1, la sección de mujeres. Entonces, pues sí,
Si quieren subir hay que hacerlo por la ventana. Y si no, pues quién sabe cuándo van a llegar a su destino. Y pues obviamente el problema es que nadie entra, nadie sale, las puertas no se pueden cerrar, la línea se colapsa. Y justo a la hora que se requiere mover un mayor número de pasajeros, los trenes se paralizan. Entonces, pues, ¿cómo cambiar el comportamiento de la gente si todos están empujando y tal vez no porque lo disfruten, sino porque si no empujan, pues no van a tomar el siguiente tren? Y bueno, esto es la misma estación San Lázaro, después de que se implementó una intervención que hicimos, que empezó en diciembre de 2016 y luego se empezó a expandir a otras estaciones, la sección de mujeres, y pues la gente se forma. Pues los mismos pasajeros que se empujaban, digo, no es que hayamos traído pasajeros de Japón o Alemania que tienen reputación de ser más ordenados que los mexicanos, los mismos pasajeros cambiaron su comportamiento. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues simplemente pusimos señalización en la plataforma. Aquí se va a poner la puerta, por favor no se paren aquí, esperen acá. Y la verdad nosotros no esperábamos que la gente se fuera a formar, simplemente esperamos que dejaran el espacio libre para que la gente pudiera salir, que es cierto, si uno no tiene esta información, aunque quiera dejar salir, pues no sabes dónde se va a parar el metro y se llena la plataforma de manera homogénea. Entonces cuando se abren las puertas, pues la gente no tiene espacio para salir, la gente se empieza a empujar y pues es un desorden. Entonces, pero no solo eso, sino que ya que la gente empieza a adoptar este nuevo comportamiento, pues en algunos casos, como en esta estación, en Zapata, antes de que pusieran la señalización, después ya la pusieron, pues la gente se forma sin necesidad de la señalización, porque pues simplemente si no te subes al tren, sabes dónde están las puertas y te empiezas a formar ahí y la gente que va llegando se sigue formando y digamos, todos se benefician de este comportamiento. Entonces, algunos de los muchos videos que se volvieron virales en su momento, también en la estación Zapata, y pues está a reventar, pero pues la gente está organizada de una manera diferente. Entonces, pues digamos, no cambiamos a los pasajeros, lo que cambiamos fue la manera en la que interactúan. Entonces, pues ha servido de inspiración para que se busquen sistemas en los que no podemos cambiar los elementos, pero sí podemos cambiar las interacciones. Entonces, por ejemplo, pues no vamos a cambiar a los políticos, pero tal vez si cambiamos sus interacciones haya menos corrupción. No vamos a cambiar a los empresarios, pero tal vez si cambiamos sus interacciones haya mayor crecimiento económico. No vamos a cambiar a los maestros, pero tal vez regulando sus interacciones se mejore el sistema educativo y demás. Y pues bueno, hablando de interacciones, esto es precisamente lo que caracteriza a la complejidad, que pues digamos, ahora voy a empezar a hablar sobre complejidad, digamos, ya que hablamos sobre ciudades y problemas, la palabra complejidad pues puede adquirir muchos significados, pero etimológicamente viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, algo complejo podemos decir que es algo difícil de separar. ¿Y por qué algo va a ser difícil de separar? Pues porque tiene interacciones relevantes entre sus componentes. Entonces, lo que caracteriza la complejidad es justamente las interacciones. Entonces, pues obviamente he estado mencionando que en las ciudades a distintas escalas tenemos interacciones que son relevantes pues, entre ciudadanos, entre infraestructura, entre grupos sociales, y pues es algo que tenemos que considerar. Y no se había estudiado simplemente porque no tenemos las herramientas apropiadas. Entonces, estas herramientas pues, son básicamente las computadoras. De manera similar a la que antes de que hubiera telescopios, pues a simple vista, pues planetas solo se puede ver hasta Saturno, satélites solo se puede ver nuestra Luna,
Y con los primeros telescopios, pues Galileo observó las 4 lunas más grandes de Júpiter, y pues conforme fueron progresando se empezó a ver que había muchos más objetos. De hecho, las primeras galaxias se observaron hace menos de 100 años. Y pues ahora con el telescopio James Webb pues estamos observando cosas que al parecer empiezan a cuestionar las ideas que tenemos sobre el Big Bang. De manera similar, a nivel microscópico, pues se tenía la idea de que las enfermedades eran causadas por humores, y que es un humor, pues es lo que te crea la enfermedad, ¿no? Entonces, pues hasta que no se observaron microorganismos en microscopios de suficiente potencia, pues no se pudo entender cómo era que las enfermedades infecciosas se transmitían, se propagaban y afectaban a distintos organismos. Y pues es gracias a eso que se ha duplicado la esperanza de vida en tan solo 100 años a nivel global. Entonces, de manera similar, pues las computadoras nos permiten observar interacciones en sistemas complejos. No es que no fuéramos conscientes de que las interacciones eran relevantes, era que, pues, digamos, sin una computadora que pueda procesar información, gracias a la revolución de la información, pues estamos muy limitados, aunque tengamos un pizarrón enorme, sobre cuántas variables podemos considerar al mismo tiempo. Entonces, pues muchos de los métodos científicos que todavía se usan, pues todavía mantienen esta herencia que se conoce como reduccionista, porque, digamos, si no puedes considerar muchas variables, pues tratas de tomar solo las esenciales, pues reduces los problemas, los aíslas a sus partes más importantes y tratas de predecir cuál va a ser el futuro. Pero pues vemos que cuando hay complejidad, tienes interacciones relevantes, pues esas interacciones generan información que no estaba en condiciones iniciales ni de frontera, entonces esto limita qué tanto puedes predecir. Entonces, digamos, esto todavía está cambiando nuestra visión del mundo, porque nos damos cuenta de que la complejidad limita la predicción. Digamos, el mundo no es tan predecible como se esperaba. Se esperaba que simplemente con las leyes apropiadas o la precisión apropiada íbamos a poder predecir el futuro de cualquier sistema. Y vemos que esto pues está limitado por la complejidad. Y bueno, entonces, pues ya mencionamos que las interacciones son lo que caracteriza a la complejidad, y pues esto está teniendo muchas implicaciones para ciencia y la filosofía. Digamos, he escrito al respecto con más detalle en distintos artículos. Y un ejemplo para ilustrar, digamos, la relevancia de las interacciones es con el juego de la vida, que John Conway, quien falleció recientemente, desarrolló con sus estudiantes en Cambridge fines de los 60. Entonces agarraron tableros de Go y pues empezaron a probar distintas reglas. Cuando encontraron estas reglas, digamos, antes de que usaran computadores, lo estaban haciendo de manera manual, pues encontraron cosas interesantes, y pues más adelante esto se volvió muy popular, y ya con computadoras pues empezó a explorar toda la riqueza del juego de la vida. Pero bueno, estas reglas son muy sencillas. Para empezar, el tablero solo puede haber ceros o unos, y entonces cada celda representa una célula. Si está muerta le ponemos un 0, si está viva un 1, y alrededor de cada célula pues hay 8 vecinos, y contamos cuántos vecinos están vivos. Entonces, si alrededor de una célula viva hay más de 3 vecinos, 4, 5, 6, 7, 8, entonces se va a morir esa célula, ¿no? Digamos, no le alcanza la comida, está saturada, lo que sea. Pero también si hay muy pocos, menos de 2 vecinos, se va a morir. Le da frío, soledad, lo que sea, el chiste es que se muere. Y si alrededor de una célula muerta hay exactamente 3 vecinos, no importa la posición, simplemente con que sean 3, van a ser una
una célula. Entonces, con estas reglas tan sencillas, pues uno podría pensar que pues, no va a pasar muchas cosas interesantes, pues porque conocemos todo lo que puede pasar y no hay nada adicional, no hay aleatoriedad, no hay fronteras eh, que, 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 que metan ruido, todo está definido desde el principio. Entonces, para una condición inicial, pues hasta que se detenga el sistema o se estabilice el sistema, todas las trayectorias están definidas. La cuestión es que hay tantas trayectorias posibles que, pues, órdenes de magnitud mayor al número de partículas que hay en el universo, que pues no podemos preespecificar cuál va a ser el estado final. Tenemos que pasar por todos los estados intermedios. Pero bueno, entonces, si tenemos una celda, se muere, dos se mueren, tres vecinos, tres celdas. Empieza a oscilar porque el centro tiene dos vecinos, entonces sobrevive, y las otras tienen tres vecinos, otros nacen, los de los extremos se mueren. Después hay estructuras estables, entonces tienen dos vecinos, si uno agrega otra celda, pues empieza a haber actividad. Entonces, por ejemplo, esta es una estructura estable, pero pues ahorita que lleguen celdas, interactúan con ella, la destruyen. Y hay estructuras estables también que se mueven en el espacio, pues se conoce como deslizadores o naves espaciales. Y pues el movimiento nunca está explícito en la regla. Es un producto de las interacciones. Y aquí tenemos unas naves espaciales que interactúan y generan deslizadores, y los deslizadores al interactuar generan pistolas de deslizadores, y las pistolas de deslizadores generan más deslizadores. Entonces tenemos estructuras que generan estructuras, que generan estructuras, que generan estructuras. Y bueno, todas estas estructuras se pueden utilizar para construir circuitos lógicos con puertas. Entonces, de hecho, cualquier función computable se puede computar a toda la vida. Entonces, esto obviamente pues no se puede preespecificar de las reglas. Si yo cambio tantito las reglas, no puedo decir, va a haber este tipo de estructuras o va a haber computación universal. Eso no lo sabemos. Entonces, bueno, en este último ejemplo tenemos unas naves espaciales que están viviendo en el espacio, colisionan con otras naves espaciales y se aniquilan. Y vamos a ver que hay unas pistolas que las están generando, y alrededor de estas pistolas pues hay más estructuras que están computando bien. Y ahorita vemos que están computando. Y pues está computando a sí mismo a otra escala. Y bueno, si el juego de la vida puede computar cualquier función computable, debería de poderse computar a sí mismo. Entonces, digamos, demostró hace no mucho tiempo que se puede construir en una región de 2048 por 2048 celdas. Codifican una sola celda a otra escala, ¿no? Y digamos, se tardan muchísimas generaciones para dar un solo paso a otra escala, pero tenemos computadoras tan poderosas, no puede hacer esto a infinito. Bueno, antes de que se maree alguien, mejor ya lo detenemos. Podríamos preguntar, bueno, si el movimiento y la computación no están codificados en las reglas, pues de dónde salen, ¿no? Y podemos decir, pues emergen. Y emergencia, digamos, no en el contexto de alarma, sino tal vez una traducción del inglés emergence más apropiada sería surgimiento. Estas propiedades simplemente surgen a partir de las interacciones de los componentes. Entonces no es algo que esté en las reglas, pero sí está en el colectivo. Y pues no es nada mágico, digamos,
Por ejemplo, si tenemos conocimientos sobre los átomos de oro, pues esto no nos dice de qué color va a ser una barra de oro, cuál va a ser su maleabilidad, conductividad y demás. O un ejemplo similar, podemos conocer todas las propiedades de átomos de carbono, pero dependiendo de cómo estén organizados distintos átomos de carbono, cómo estén interactuando, pues podemos tener moléculas de grafito, de diamante, de nanotubos, y cada uno de estos materiales pues tienen propiedades físicas muy diferentes. Entonces, pues dependen justamente de cómo estén interactuando los componentes. Y pues de manera similar, pues los sistemas vivos están compuestos de moléculas que no están vivas, entonces podemos preguntarnos de dónde viene la vida y podemos decir, surge a partir de la generación de sus componentes. Entonces aquí tenemos un glóbulo blanco que está persiguiendo una bacteria a través del glóbulo rojo, el alcance de la conexión. Entonces, se entiende muy bien cómo es que a nivel molecular se dan todas las reacciones químicas necesarias para que haya esta detección, procesamiento de información, locomoción, tanto de la bacteria que está huyendo como del glóbulo blanco que está persiguiendo. Pero pues obviamente es mucho más fácil decir, pues esto huyendo, está persiguiendo, ¿no? Entonces podemos decir que ese comportamiento es emergente. Y bueno, hay distintos sabores o tipos de emergencia que, pues, digamos, es algo que en filosofía de la ciencia todavía está debatible, no tanto si hay o no hay, sino qué tanto está del lado del observador y qué tanto está del lado del fenómeno, aunque pues en algunos casos no tiene mucho caso hacer esta distinción, pero bueno. Entonces, nada más para mencionar estos distintos tipos, porque, digamos, como hay todos estos tipos, pues a veces una persona habla de un tipo de emergencia y otra persona habla de otro tipo de emergencia y pues puede haber confusión. Entonces, se distingue la emergencia débil de la fuerte. La débil es un poco como los deslizadores del juego de la vida, que, pues digamos, tenemos esas propiedades a una escala macro que son producto de las interacciones a escala micro, pero digamos no hay una consecuencia en la escala micro, en el sentido de que el hecho de que haya deslizadores y todas esas estructuras en el juego de la vida no cambia las reglas del juego de la vida. La emergencia fuerte es cuando sí hay un cambio en las reglas del nivel inferior. Y pues ejemplos de esto se pueden ver en biología, en sociología. Digamos, los individuos interactuamos y esto define nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestras normas. Y luego todo esto pues define también nuestro propio comportamiento. Entonces ahí sí hay una causalidad hacia abajo o descendente. La sincrónica sería pues que ocurre en el espacio y la diacrónica que ocurre en el tiempo. Y la mayoría de la emergencia de la que se habla es hacia arriba, entonces de una escala inferior a una escala superior, ya sea espacial o temporal, pero también podemos hablar de emergencia hacia abajo, que bueno, implica también esta causalidad descendente de la que he hablado. Pero de manera muy general podemos definir la emergencia o surgimiento como la información que no está presente a una escala, pero sí está presente a otra escala. Y bueno, otro concepto relevante para el estudio de los sistemas complejos es la autoorganización. Entonces, un ejemplo clásico de autoorganización son la dinámica colectiva de animales, como paradas de aves, cadenias de peces, estampidas, manadas, enjambres, multitudes. Y digamos, en todos estos sistemas no hay un líder que les dice a todos los demás qué es lo que tienen que hacer, sino que cada individuo sigue reglas locales y en base a esa información local toma decisiones y entre todos se generan patrones colectivos. Y bueno, la autoorganización no solo se da en sistemas vivos, también hay autoorganización
Por ejemplo, en química inorgánica, formación de cristales se puede describir como autoorganizante. Y de hecho, muchas reacciones químicas. Y bueno, la cuestión no es tanto si un sistema es o no autoorganizante, sino qué tan útil es describirlo como autoorganizante. Y bueno, podemos decir que es útil describir un sistema autoorganizante cuando hay patrones o comportamientos globales que son producto de las interacciones de sus componentes. Entonces esto nos permite pues diseñar sistemas que aprovechen la autoorganización para resolver este tipo de problemas. Y pues uno de los primeros que estudiamos todavía durante mi doctorado pues es la coordinación de semáforos. Bueno, antes de presentarles rápidamente esto, una alerta ya se me está olvidando en español, ¿cómo se dice disclaimer en español? Bueno, digamos, si simplemente mejoramos el flujo de los automóviles, se generarían más automóviles y eso sería contraproducente. Entonces, aunque esto mejoraría en ciertos sentidos el flujo de vehículos en las ciudades, debe ir de la mano con planes para reducir el número de vehículos en las calles. Pero bueno, esta caricatura ilustra un poco cómo es nuestra relación con los coches. Odio manejar, pero necesito un coche para ir a trabajar y más adelante viviendo la vida godines. Odio mi trabajo, pero necesito trabajar para pagar el coche. Entonces, pues, digamos como que mucha gente está atrapada en un círculo vicioso del cual pues no se beneficia. Entonces, aquí en una simulación muy abstracta, vemos coordinación de semáforos tradicional, generar embotellamientos, autoorganizante, se logra un flujo máximo, todas las interacciones se están usando constantemente, siguiendo reglas locales de manera similar a las parvadas de aves. Se coordinan flujos que están cambiando constantemente, entonces a través de la autoorganización se pueden generar algoritmos que se adaptan constantemente a las escalas en las que cambia el problema. Y con colegas estudiantes hemos aplicado esto, por ejemplo, a autos autónomos. Entonces vimos que si, digamos, en una ciudad reemplazamos todos los autos por vehículos autónomos, pues hay cierta mejora, pero si los semáforos siguen siendo como funcionan actualmente, esa mejora es mínima. La mejora es mucho mayor si hay conductores humanos, pero con semáforos autoorganizantes. Y si tienes ambos, tanto vehículos autónomos como semáforos autoorganizantes, pues la mejora es todavía mayor. Pero pues obviamente es mucho más barato implementar semáforos autoorganizantes que vehículos autónomos. Y otra aplicación de la autoorganización para la coordinación de transporte público. Entonces, la teoría nos dice que hay que minimizar los tiempos de espera en las estaciones. Esto aplica para trenes, tranvías, microbuses, hasta elevadores. Y pues básicamente hay que mantener intervalos regulares. El problema es que esta es una configuración inestable y pues es muy común que esperamos y después llegan 4 metrobuses uno junto al otro, ¿no? Entonces esto se colapsa el sistema. Y bueno, una alternativa es usar la autoorganización, en este caso inspirada en la comunicación de las colonias de hormigas. Y cada vehículo sigue de nuevo reglas locales y alcanza un desempeño todavía mejor que el óptimo teórico, lo cual es porque la teoría estaba mal. Entonces, aquí también con colegas y estudiantes estuvimos desarrollando distintas simulaciones. Aquí es una simulación de la línea 1 del metro. Digamos, las líneas negras representan las trayectorias de los trenes en distintas distancias. Entonces, si no me recuerdo, salen de Pantitlán hasta Observatorio. Y pues, este es, digamos, con un control, bueno, más bien sin ningún control de trenes. Hay una disrupción en Pino Suárez de 20 minutos, no, de 15 minutos. Entonces pues, se colapsa la línea y pues no se logra recuperar y pues hay un hueco en el servicio que, digamos,
normalmente de manera manual, pues esto se va recuperando, pero pues puede tardar horas. Y con este algoritmo autoorganizante hay la misma disrupción y, digamos, como cada vehículo trata de mantener distancia similar con sus vecinos, los vehículos que están más allá de Pino Suárez empiezan a reducir su velocidad para que no aumente el intervalo entre los vehículos y de manera muy rápida se recupera los niveles de servicio. Y pues bueno, ya concluyendo, pues distintas soluciones para la movilidad, digamos, tienen que desarrollarse de manera ad hoc. No hay una receta que sirva de manera general para todo, pero los ejemplos que mencioné, pues ilustran que muchas veces la intuición nos puede fallar y digamos que entender la complejidad, la emergencia de la automatización, pues nos puede llevar a soluciones que son mucho mejores que las que tradicionalmente podríamos esperar. Pero de manera general, pues hay que reducir la demanda, incrementar la capacidad y regular interacciones. Y bueno, sobre qué nos depara el futuro, podríamos simplemente decir que depende de qué tan rápido puedan mejorar las cosas, ¿no? Porque la demanda va a seguir creciendo. Entonces, si la demanda crece más rápido de lo que se puede mejorar la movilidad, pues la movilidad va a seguir empeorando. Sin embargo, pues durante la pandemia, aunque ha sido un periodo bastante difícil para la mayoría, pues podemos aprender de lo que experimentamos y en muchos sentidos podríamos reducir la demanda de movilidad. Digamos, durante la pandemia se tuvo que hacer de manera forzada. Obviamente es subóptimo, pero si, digamos, la movilidad sigue empeorando, pues probablemente habría que considerar reducir la necesidad de desplazarse, como sucedió durante la pandemia, no de manera tan radical, pero con distintas estrategias se podría explorar cómo se podría reducir la demanda, ¿no? Y en muchos casos, pues podemos tener la solución tecnológica, pero el factor humano para implementarla puede ser lo que nos limite. Digamos, en los ejemplos que he mostrado, pues hemos tenido conversaciones en distintos momentos con distintas autoridades de gobierno de la ciudad, Secretaría de Movilidad, de la misma UNAM, y la burocracia siempre es la que nos mata. Entonces, digamos, para que se pueda mejorar la movilidad de la vida en las ciudades, pues no solo es necesario la ciencia, es necesario encontrar una manera de coordinarnos con el sector público, privado y con la sociedad. Y pues obviamente pues va a haber retos que no podemos prever, pero mientras la ciencia de las ciudades vaya avanzando, pues podremos tomar mejores decisiones. Pues muchísimas gracias por esta. La verdad es que qué capacidad de síntesis, llevarnos por este recorrido en las historias de las ciudades, cómo se van conformando, aplicarlo en ejemplos locales y luego, pues, comunicarnos este paradigma de la complejidad con estos ejemplos interesantes. La verdad es que me dejas pensando un montón de cosas. Creo que también vamos a recibir bastantes comentarios, vamos a generar la misma dinámica que en ocasiones anteriores. Pueden enviar sus comentarios al chat o pueden tomar la palabra levantando la manita en en el botón de reacciones de la aplicación. Y bueno, justamente cierras con una pregunta que me estaban enviando, pero quizá pudieras ampliar un poquito más. ¿Cuáles son los desafíos para la toma de acciones basadas en evidencia? O sea, ¿Y cómo esto se puede conectar? O sea, si esto es parte de las interacciones, pues sí, políticas que desafían o construyen justamente los problemas que estamos aquí abordando. Y tengo otra pregunta sobre cómo se conecta, o sea, ¿qué aporta la filosofía al estudio desde la complejidad si hay fenómenos que no se pueden computar?
Más o menos así resumí la pregunta. Abriríamos con estas dos que creo que son bastante amplias mientras la gente toma la palabra. Gracias, Carlos. Sí, digamos, para, en general para la toma de decisiones y en particular, pues para definir políticas públicas, planeación, implementación de cualquier proyecto, pues obviamente ayuda a tener un conocimiento científico sobre el problema que se está tratando de atacar. Pero como vemos, pues no es suficiente. Entonces hay muchos ejemplos donde podemos llegar con mucha seguridad a una comunidad, una población, un barrio, una ciudad, decir, a ver, vamos a construir esto y le va a resolver su problema de lo que quiera, ¿no? Y en algunos casos puede ser que no estén equivocados, pero simplemente si los ciudadanos no se sienten involucrados en un proceso, pues lo van a bloquear por motivos más emocionales que racionales. Pero si es algo que no se considera, pues va a fallar el proyecto, ¿no? Ya hay muchos ejemplos de tales casos. Y es en estos casos donde algunos se lamentan de que nuestro país no sea tan autoritario como China o Rusia, que pues a ver, se va a construir esto y si a alguien no le gusta, pues ahí está Siberia, ¿no? Entonces, obviamente queremos las ventajas de una democracia, pero que se hagan las cosas. Entonces, la manera en la que se tienen que hacer las cosas es de manera participativa, colaborativa, lo cual en muchos casos pues aumenta el proceso de desarrollo porque pues hay que consultar a la gente involucrada, probablemente ajustar el proyecto de acuerdo a su retroalimentación, pero pues es algo necesario y lo más probable es que esa retroalimentación beneficie al proyecto. Ok. Pasando a la pregunta sobre la filosofía, pues la filosofía yo la veo complementaria a la ciencia. La ciencia, pues básicamente trata de explicar los fenómenos y parte de la filosofía que se conoce como epistemología estudia cómo es que podemos conocer o entender los fenómenos. Entonces, es como tener una visión a distintas escalas, no solo sobre los fenómenos, sino cómo es que nosotros los entendemos, cómo los explicamos, cómo los comunicamos. Entonces, para eso es para lo que ayuda la filosofía, ¿no? Porque si asumimos que nuestra descripción del mundo que nos da la ciencia es la única verdad y nos topamos con alguien que tiene una visión distinta, pues no vamos a poder dialogar. No vamos a decir, no, tú estás mal y yo estoy bien. Entonces, digamos, entender cómo entendemos nos ayuda a tratar de ir más allá de esos conflictos. No quiere decir que nos den la solución automática por muchos factores, pero, digamos, tiene ese beneficio. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos aquí ya los primeros comentarios. Bueno, te felicitan por la exposición. También dicen que tu trabajo es interesante y que si pudieras comentar sobre cómo pudieron modificar la señalización en el metro, pues esto es, sí, claro, el trabajo con las autoridades y demás, cómo lograron esos cambios. Por acá también nos preguntan qué elementos o componentes agregan antifragilidad ecosistémica a un sistema complejo como las zonas metropolitanas y las ciudades. Uh-huh. Otra pregunta va por cómo se aplicaría o se abonaría desde el enfoque de la complejidad para problemas relacionados con el medio ambiente, cambio climático, agua. Uh-huh. Serían estas. Sí, sí, sobre, pues no sé, casos de éxito digamos, es una larga y tortuosa historia lo que nos llevó a poder implementar este piloto en la estación Valderas, que, digamos, ya posterior dijimos, sí, valió la pena, pero fue un camino arduo y tortuoso, donde parecía una competencia entre la UNAM, el Metro y CONACYT para ver quién tenía la peor burocracia, y creo que empataron, pero bueno.
Nos tomó 2 años hacer esto y eran por obstáculos, pues ahora sí que de interacciones a nivel organizacional. Entonces, lo que abrió las puertas para esto fue que el Metro lanzó una convocatoria para hacer proyectos de investigación en áreas relacionadas con el Metro. Entonces, pues con Gustavo Carrión y Luis Pineda enviamos una propuesta, fue aceptada y eso pues nos permitió empezar a, a trabajar con el Metro. Le dieron permiso a Gustavo de grabar el comportamiento de pasajeros. También junto con Jorge Zapoteca empezamos a hacer simulaciones de computadora para ver cómo era la dinámica de las multitudes a distintas densidades. Con un proyecto de CONACYT pues compramos las cámaras, digamos, en la UNAM ya teníamos la infraestructura de cómputo, pero después el proyecto CONACYT, que era un proyectito de 2 años, se quedó varado porque hubo un cambio de algún director general en CONACYT administrativo, que era quien tenía que firmar que se dieran, no era que se dieran los recursos, que se aprobara el informe administrativo del primer año. Y eso se retrasó 6 meses y ya finalmente se aprobó y otros 6 meses para que nos depositaran el dinero. Entonces ya nos depositaron el dinero y pudimos gastar y pudimos comprar el material que fueron, no sé, como 20,000 pesos para, para el material que bueno, finalmente se logró 2 años después, se implementó, funcionó y todo bien. Otro ejemplo, más recientemente con el SAT tuvimos un par de proyectos, o sea, inteligencia artificial y ciencia de redes para detectar evasión fiscal. Al parecer funcionó bastante bien porque, bueno, nos dieron datos anonimizados de 81 millones de contribuyentes, personas físicas y morales, 70,000 millones de transacciones durante 4 años y una listita de empresas facturadoras de operaciones simuladas, que es básicamente una empresa que yo voy con ellos, quiero evadir impuestos y ellos me generan una factura de una operación que nunca existió, ¿no? Entonces yo evado impuestos y ellos tienen una manera de no pagar impuestos. Entonces hay redes de evasión fiscal, ¿no? Entonces, pues aún sin tener nombres y apellidos de quién era quién, pues sí teníamos banderitas, mira, este es evasor, este es evasor, este es evasor. Y entonces, pues usando técnicas de inteligencia artificial, pues generamos una lista. Pues mira, todos son súper sospechosos y este es el monto que evadieron. Y pues curiosamente varias empresas empezaron a ponerse al día poco tiempo después. Y pues les dijimos al SAT, bueno, pues ya tenemos este programa, vamos a conectarlo a su base de datos de manera tal que cada mes o cada semana les llegue una nueva lista de sospechosos, lo cual tiene sentido porque las personas que se dedican a esto, cuando empiezan a ser sospechosos, ya no pueden emitir facturas, pero pues es muy fácil generar otra empresa y simplemente uno ve los datos porque tienen los mismos clientes, ¿no? que son las mismas personas. Pero por burocracia no se pudo. Y de hecho, el segundo proyecto que tuvimos con el SAT, acabamos el proyecto antes de que se firmara el convenio de colaboración. Entonces, después de eso, pues ya, ¿qué más se puede hacer, no? O sea, se podría beneficiar recaudación fiscal de manera considerable y es algo que es recurrente en el sentido de que todos los actores sobre la mesa nos ponemos de acuerdo, no sé, ¿hay que mejorar la movilidad urbana? Sí, por supuesto. Gobierno, sector público, sector privado, academia, todos están de acuerdo. Pero ya cuando decimos, bueno, vamos a hacer esto, pues por un lado cada quien tiene intereses distintos o también con distintas administraciones del metro, pues simplemente el día a día se los come. Entonces, simplemente tienen que tener los trenes fuera del taller y eso ya es más de lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, digamos, ir más allá para hacer un proyecto
de innovación, pues es algo que simplemente no es factible. No, digamos, en algunos casos sí, pero en otros casos no es porque no haya interés, simplemente no hay capacidad. Bueno, paso a la pregunta sobre antifragilidad. Bueno, antifragilidad es una propiedad de sistemas que se benefician de perturbaciones o de ruido. Entonces, como el agua de tamarindo, si, si se asienta, pues sabe muy ácida, ¿no? Entonces hay que revolverla para que se mezcle bien y ya sabe rico. Entonces, de manera similar, hay sistemas como el sistema inmune que si lo aíslas, pues no funciona tan bien, bueno, en un bebé aislado en un ambiente estéril, más adelante va a tener infecciones más graves y alergias. Eh, si hay infecciones moderadas, pues eso permite que su sistema inmune se entrene y va a tener menor probabilidad de infecciones y alergias. Digamos, sobre antifragilidad en sistemas urbanos, digamos, me parece que no es algo que hayamos estudiado porque depende, pues ahora sí que de sistema en sistema. Eh, pero yo creo que la mayoría de los sistemas urbanos tradicionales, pues más bien son frágiles, en el sentido que las perturbaciones hacen que su desempeño se deteriore. Obviamente, lo ideal sería que pudieran aprovechar, o por lo menos que sean lo suficientemente robustos para que las variaciones o las perturbaciones no alteren el funcionamiento, pero ahorita no se me ocurre algún ejemplo de antifragilidad en sistemas urbanos. Y la tercera, ya se me olvidó. La tercera es, ¿cómo abonaría desde el enfoque de la complejidad para problemas relacionados con el medio ambiente, cambio climático o agua? Sí, digamos, todos estos problemas, pues de manera inherente tratan de complejidad a distintas escalas. Entonces, digamos, bueno, premio Nobel de física hace, no fue el último, sino el penúltimo, se le dio a Giorgio Parisi, que ha estudiado sistemas complejos, y a otros dos físicos que estudiaron dinámica atmosférica. Entonces, pues, a nivel del planeta, pues digamos, se considera parte de sistemas complejos. Pero, digamos, básicamente cuando hay muchos factores que están involucrados y que están interactuando, pues hay complejidad. Entonces, para entender cómo es que, digamos, el agua o el cambio climático están evolucionando, pues no es suficiente simplemente pues saber el agua viene de aquí y se va para acá y ya, sino que hay muchísimos factores que están involucrados que pueden mejorar o empeorar la situación. Entonces, como esto no lo podemos mantener en nuestra cabecita o escribir en pocas palabras, lo que se requiere son simulaciones por computadora, que también son simplificantes, pero pues la idea es que reflejen las interacciones relevantes y también otra ventaja de las simulaciones es que nos permiten probar intervenciones de manera relativamente barata. Entonces, pues no es necesario tener ocurrencias de, ay, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿No? Entonces, conviene hacer primero simulaciones y ver, pues qué tal si hacemos. Entonces, no sé, por ejemplo, con el caso del metro, teníamos inicialmente la idea de que como en cada vagón hay 4 puertas, fueron puertas dedicadas que las de los extremos fueran para entrar y las del centro para salir. Y entonces, cuando se abren las puertas, pues la gente no choca. Pero pues eso implicaría que la gente entrara por la entrada y saliera por la salida y no al revés. De hecho, he escuchado que en el metro de Caracas así funciona. Pero hicimos simulaciones y probamos, digamos, pues que todas las puertas sirvan para entrar y para salir y vimos que la diferencia era mínima, entonces pues decidimos ir por la que era más fácil de implementar, que la gente entre y salga por donde sea. Porque es cierto que, digamos, va a haber conflicto, pero tienes el doble de puertas.
y cuando tienes la mitad de puertas para entrar y la mitad de puertas para salir, pues a final de cuentas es el mismo flujo. Bueno, hay varias preguntas y comentarios. Voy a tratar de agrupar algunos. Recuerden que también pueden tomar la palabra si quieren. Y bueno, hay un grupo acá de preguntas que hablan de las interacciones, que fue algo que también llamó la atención sobre lo que comentabas. Y preguntan, desde las ciencias sociales se ha presentado, o se comenta más bien el problema de que los paradigmas estructurales y funcionales limitaban la capacidad de acción, interacción y creatividad. En este sentido, ¿cómo las ciencias sociales contribuyeron en el giro de la complejidad para comprender la realidad, en este caso de las ciudades? A ver si pudieras comentar algo al respecto. Sí, sí. Y bueno, Por, también conecta con esta pregunta de cómo ajá. ver los sistemas socioecológicos desde la complejidad. Y sobre estas sociedades latinoamericanas, a partir de la regulación de comportamientos sociales, ¿cómo podríamos educar desde lo urbano? Y se va conectando con esto. No sé si tú estás de acuerdo, pero sin duda nos han educado mucho como en este paradigma, no en una lógica lineal de entender pues los fenómenos, simplificándolos. Entonces, este salto hacia la mirada de la complejidad pues necesita ir acompañado, y aquí preguntan sobre algunos autores que puedas sugerir para introducirse en la teoría de la complejidad. Sí, pues bueno, la sociología en algunos casos como que, ay, ¿cómo se dice neglect en español? Ha Niega, sido rechaza. delegada, no Ajá. sé. Bueno, como que no se le ha reconocido su contribución en muchos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en los 30 del siglo pasado, pues en sociología usaban sociogramas, que ahora es ciencia de redes, y pues es algo que en ciencias sociales pues era usado desde hace mucho tiempo, y digamos en los 90 y los 2000 como que se reinventó en física, ¿no? Pero digamos, mencionaba que las simulaciones son necesarias para estudiar sistemas complejos por aspectos computacionales. Entonces, recientemente las llamadas ciencias sociales computacionales pues han estado contribuyendo de distintas maneras. Entonces, no solo simplemente, pues tenemos este sistema social, vamos a hacer una simulación y lo estudiamos más que el sistema real, sino que por la misma revolución de la información, pues tenemos datos sobre interacciones sociales que pues era mucho más difícil conseguir, ¿no? Entonces probablemente algunos hayan escuchado sobre los experimentos de Milgram sobre 6 grados de separación. Y pues esto era con correo postal, ¿no? De básicamente ver quién conoce a quién. Digamos, al tener tanta información codificada de manera digital, pues se pueden hacer análisis de interacciones sociales mucho más detallados, ya sea con llamadas telefónicas o correos electrónicos o en redes sociales. Entonces, pues al analizar los datos que están ahí, pues entendemos cómo es que, por ejemplo, se propagan noticias falsas, o cómo se desmienten las noticias falsas y eso se propaga, cómo se genera polarización en redes sociales. Entonces es algo muy reciente, pues porque no teníamos ni las herramientas para analizarlo, ni los medios en los cuales se están dando nuevas interacciones sociales. En términos tecnológicos, pues los medios hasta hace poco eran de uno a muchos. Digamos, primero la iglesia, pues decía cuál era la verdad. eh, Después, con radio, televisión, periódicos, pues todavía los que decidían qué era lo que se transmitía de manera masiva, pues eran a quienes había que controlar y convencer, ¿no? Entonces, pues era relativamente fácil tener un control sobre la población. A fines de los 90, con Internet 2.0, cuando casi cualquier usuario puede empezar a producir contenido y ese contenido puede propagarse rápidamente,
pues las cosas empiezan a cambiar. Y pues cada vez es más fácil generar contenido y cada vez es más fácil que ese contenido se propague. Y eso pues obviamente tiene ventajas y desventajas. Pero digamos, al tener esos medios que generan datos y dejan rastros digitales, pues se puede estudiar cómo es que esos fenómenos sociales se producen. Sobre referencias, pues digamos, en mi página tengo algunos artículos de divulgación, algunos en español, otros en inglés. Está un libro de Melanie Mitchell, que también está por aquí en Santa Fe, que se llama Complexity Explained, que pues es un libro pues que introduce todas las ideas de complejidad. Y me parece que había otros aspectos intermedios sobre temas sociales y ecológicos. Pues digo, sí, la ecología, pues desde el principio estudiaba la complejidad, ¿no? Digamos, cuando estudias interacciones entre especies, pues es de manera inherente algo complejo. Y pues obviamente han estado aprovechando de nuevas herramientas, tanto computacionales como teóricas, para pues estudiar mejor y entender mejor cómo es que evolucionan los sistemas ecológicos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuvo por acá Sonia Kefi de Montpellier y pues ella es ecóloga y estudia pues transiciones críticas. Entonces, pues en términos de cambio climático, pues algo que no es entendido por la mayoría de los tomadores de decisiones es que pues las transiciones no son graduales en el sentido de que pues vamos aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero y la temperatura va subiendo lentamente, ¿no? Entonces pues hay muchos modelos que muestran cómo pues es gradual o ni siquiera cambia y después pasas un cierto umbral y pues el cambio es drástico. Y no solo tienes un cambio drástico, sino que después, aunque empieces a disminuir las concentraciones, ya no regresas al estado en el que estabas. Entonces se conoce como histeresis, que es básicamente que el sistema tiene cierta memoria. Entonces, bueno, muchos científicos alertan que si se da una transición a nivel global de tal magnitud, no solo sería un cambio drástico, sino que sería muy, muy difícil revertir a un estado similar al que tenemos actualmente. ¿Y cómo transmitir eso para los tomadores de decisiones y para el público en general? Es algo que todavía no logramos hacer. Sí, la comunicación, viéndola como una interacción, en algunos nodos todavía es difícil de lograr. Les pasé la página del doctor Carlos Gershenson, ahí pueden ver su trabajo y las referencias, algunas de las referencias que nos ha estado compartiendo. Y yo también aprovecharía para colar por ahí mi pregunta, Carlos. Me interesa mucho conocer tu opinión, porque efectivamente trabajar la complejidad, como sucede con muchos campos de conocimiento, no siempre se habla de lo mismo cuando se alude a una palabra o se habla de diferentes facetas de ese mismo campo de estudios. Tuvimos, por ejemplo, la sesión pasada con nosotros una ponencia del doctor Rodolfo Uribe, que trabaja la epistemología de la complejidad desde una perspectiva bastante más filosófica, para dar cuenta pues, de los fenómenos desde otra perspectiva. A mí me interesaba contar con estas dos miradas porque me parece que uno de los retos es ese. De pronto, aunque estemos trabajando desde esta perspectiva o paradigma de la complejidad, hay como dos líneas, no sé si tú coincidirías, una que va más sobre esta, no, lo voy a simplificar de esta manera, pero que lo agarra, digamos, la complejidad desde una perspectiva más desde las matemáticas, más para modelar, y otra que va más en un análisis cualitativo de, por ejemplo, ciertas normas, hablando de esta pregunta que colocaban por ahí. La sociología lo ha hecho en ese sentido, o sea, también observa cómo ciertos sistemas se reproducen a partir de normas culturales o reglas y relaciones, intereses, cómo esto genera cierta dinámica que reproduce un orden social. Entonces, la pregunta por ahí va en si tú has tenido experiencias o tienes algunas claves
de cómo generar una comunicación, un diálogo en estas dos vías, o estas dos grandes vías de trabajo sobre la complejidad. Sí, es cierto que en muchos casos, pues casi hay ignorancia de que existe la otra o desconocimiento, porque es cierto que pues hay, digamos, una visión que es muy aplicada o muy formal y pues casi habla con ecuaciones, y otra que pues es muy discursiva y más filosófica, que pues no sé, por ejemplo, se puede dedicar un poco más con lo que se conoce como pensamiento complejo de Edgar Morin y de otros autores. Y hay muy poca comunicación entre ambos campos, a pesar de que se usa la misma palabra, ¿no? O las mismas palabras similares. Y creo que es valioso que haya una mayor interacción entre estos dos enfoques, porque pues es muy simple. Si combinamos los dos enfoques, vamos a tener un mejor entendimiento que si nos fijamos solo en uno, ¿no? Digamos, ¿cómo lograrlo? Pues no es trivial, porque no es simplemente, pues definamos un lenguaje común, sino pues simplemente que haya la disposición de escuchar a los que piensan o tienen intereses distintos, aunque estudien los mismos fenómenos. Pues ahí ya es un obstáculo enorme y pues no hay una receta para generar interés. Bueno, sí tienes razón. Generar de pronto estos espacios y por lo menos tratar de ofrecer estas distintas perspectivas quizá pueda ser eh, pues un acercamiento, y en ese sentido es por eso que es muy rico tenerte aquí. Tenemos aquí otro comentario, una pregunta. ¿Tú dirías que al hacer énfasis en el análisis de las relaciones más que en los actores o en el producto de sus acciones, la distinción entre sujeto y objeto pierde la relevancia que la tradición filosófica siempre le ha asignado? Sí, pero no. Bueno, es que creo que son cosas diferentes. Entonces, es cierto que, digamos, lo que hacemos con complejidad es enfocarnos más en las interacciones y, digamos, en comparación con la visión reduccionista, que no es que esté mal, sigue siendo útil, pero, digamos, obviamente ignora las interacciones. Entonces, depende del propósito y del fenómeno que estemos estudiando, qué tan relevantes van a ser las interacciones. Entonces, en algunos casos conviene tener una visión reduccionista, en otros casos una visión compleja, que obviamente ambas simplifican, ¿no? Tienen que simplificar la realidad simplemente porque pues tiene información infinita y nosotros somos finitos. Entonces, tiene ventajas el hacer énfasis en las relaciones, pues justo cuando estas son relevantes. Pero luego la distinción entre sujeto y objeto, pues en filosofía budista, pues desde la antigüedad se ha notado que esta diferencia es artificial. Entonces, no es que no exista, sino que a cierto nivel, pues no puedes hablar de uno sin el otro. Entonces, digamos, en filosofía, pues la ontología es la parte de la filosofía que estudia las cosas como son, independientemente de un observador. Pero en el momento en el que usamos una palabra para describirlas, pues ya están siendo observadas de manera sesgada. Entonces, en ese sentido, pues la ontología también es epistemología. No puede ser puramente objetiva, porque si nosotros solo podemos hablar de ella de una manera subjetiva, pero tampoco podemos tener una subjetividad absoluta, porque entonces todo se vale, ¿no? Y para distinguir entre distintas narrativas de manera, aunque sea de manera pragmática, pues necesitamos tener cierto anclaje con los fenómenos. Entonces es por eso que, bueno, esa es mi interpretación de por qué se dice de que esta distinción entre observación, bueno, observador, observado y acción de observar es artificial, porque no puedes aislar y decir, este es un objeto observado, este es un observador, esta es la acción de observar, sin considerar todas como un todo.
Carlos, si nos preguntan si tienes algún curso, si das alguna clase en relación con lo que has estado exponiendo. Sí, lo más fácil les recomiendo, bueno, como que la versión light, en Coursera hay un par de MOOCs, uno de pensamiento sistémico y otro de pensamiento científico. Eh, y entonces pues, pueden tomar esos cursos si si son parte de la comunidad UNAM, no tienen que pagar. Uh-huh. Eh, y tengo otros sobre introducción a la complejidad, que en el canal del Centro de Ciencias de la Complejidad están los videos que pues es un poco más detallado. Ok. Bueno, buscaremos las ligas y se las enviamos por correo a las personas que asistieron hoy para que puedan seguir más de cerca tu trabajo. Y bueno, si cerramos ahora solo con una ronda de preguntas y respuestas, se animaron al final. Venga, Julia, por favor, toma el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por tan elocuente cuestión de conformar muchos tecnicismos a mi punto de vista. Soy economista y les saludo desde Parral, Chihuahua, desde la Universidad Autónoma de Chihuahua. A mí me movió mucho este término de ecumonópolis, ¿no? Esta interacción y de la complejidad. Y luego los puntitos estos con respecto aparecían el sonido de Mario Bros, ahorita que está de moda. Y sobre todo por una serie que estoy viendo que son los 100, ¿no? Con estas cuestiones de amplitud y en algún momento las películas de Elysium, que más que la cuestión de trasladarte al espacio, pues era ver la precariedad de la pobreza, de la marginación, de la segregación, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces yo puse una pregunta ahí que, bueno, se le escapó a la maestra Erika Fusaro, pero lo hago a viva voz, y era precisamente cómo poder definir a partir de este término de una ciudad global o de ciudades globales interconectadas, que la pandemia nos haya movido para señalar que pues es fallida, y desde mi punto de vista no lo dejaría como pandemia, sino como sindemia, un conjunto de pandemias definitivamente, de que el futuro es local, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es esta complejidad y qué nos dejó la cuestión de un caos y un caos desordenado y no en un orden, como mencionaba la maestra Fosado, de decir, nos han enseñado en una parte lineal, pero que realmente volvimos la mirada a la parte local, ¿no? A la parte rural, definitivamente, ¿no? Que es quien nos abastece de alimentos de manera directa y que sabemos que provienen de allí, ¿no? Entonces, ¿cómo contrastar esto y cómo desde su expertise daría respuesta a esta inquietud que tengo? Gracias. Muchas gracias, Julia. ¿Te parece, Carlos, que juntemos las preguntas para poder... ¿O prefieres mejor, una en una? Sí, porque Vale. si no se me va a olvidar. Vale. Sí, de manera muy general, mientras más interacciones hay, pues hay una dinámica más y más caótica, en el sentido de que cualquier cambio en un elemento, pues se propaga a más elementos mientras más interacciones haya. Entonces, a través de nuestra historia, pues ha habido un aumento en las interacciones, en su intensidad, en su velocidad. Entonces, esto con las pandemias se ve muy claramente. Las pandemias de peste bubónica, pues digamos la más fuerte, en el siglo XIV, pues se tardó años en propagar por Asia, Europa y África y pues digamos, mató, no sé, entre la tercera parte y la mitad de la gente en varias regiones. La influenza española hace un siglo, en 18 meses le dio 4 vueltas al planeta, porque se propagaba principalmente pues con navegación. Bueno, los barcos que había hace 100 años eran obviamente más rápidos que no sé, tiempos de Colón. Y pues las epidemias que hemos tenido este siglo, pues SARS, H1N1, SARS-CoV-2, pues se propagan inmediatamente a nivel global, ¿no? Entonces, pues esto es justamente porque tenemos una mayor integración. Y es cierto que pues ha generado cierta
intención de aislarse, pues no sé, varias islas dejaron tal vez el ejemplo más conocido fue Nueva Zelanda, que bueno, nosotros nos aislamos y regularon mucho las interacciones. Yo creo que pues ahora sí que como medida de seguridad es bueno que haya estas comunidades aisladas que saben sobrevivir de manera independiente y sin tecnología y sin electricidad y demás, por si pasa cualquier cosa, ¿no? Pero la tendencia global, pues hasta el momento sigue siendo una mayor integración. Y a pesar de que hay mayor integración, pues el porcentaje de muertes ha ido disminuyendo, ¿no? En la influenza española se murió como el 5% de la población. Y ahorita con SARS-CoV-2, obviamente fue terrible, fueron varios millones, pero pues no llega ni al 0.1% de la población global. Entonces, digamos, creo que son tendencias encontradas, pero algo que creo que, digamos, no es tan alentador es que pues cada vez más, justo por tener más interacciones a nivel global, es que los problemas que enfrentamos tienen que resolverse a nivel global, como la pandemia, y no pudimos coordinarnos a nivel global y por eso nos fue tan mal como nos fue. Entonces, a pesar de que, digamos, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer para que no fuera una pandemia tan grave, digamos, si desde el principio se hubiera cortado los viajes a China, hubiera sido otra historia, ¿no? Pero bueno. Lo que me preocupa es que si no pudimos con la pandemia, pues cómo vamos a poder con cambio climático. Que hay muchos otros retos que tenemos, migración y demás, conflictos que están surgiendo, pues requieren coordinaciones a nivel global y pues todavía no encontramos los mecanismos para lograr esa coordinación a múltiples escalas, naciones, regiones, individuos y demás, y planeta, ¿no? Entonces, ese creo que es un reto abierto y pues preocupante porque pues, en la medida en la que no podamos encontrar maneras de coordinarnos a nivel global, pues vamos a sufrir todavía más, ¿no? Todos los cambios que se avecinan. Joel, adelante, por favor. Sí, gracias. Las tendencias de este seminario nos ayudan a enriquecer la parte docente de la carrera de biología de la FES Zaragoza. Lo que nosotros podemos visualizar que hay partes prácticas, partes teóricas, las cuales de forma intermedia requieren de elementos transdisciplinarios como sería la teoría de la argumentación, porque tanto el tomador de decisiones en una cuestión de planeación como hoy se nos visualizó, o bien la mediación que se requiera para la cuestión de la realización de obras de infraestructura que nos lleven a un acuerdo más rápido, de tal manera que las megaciudades tengan áreas de amortiguamiento tanto de flora, fauna, los cerros tengan mayor vegetación, de tal manera que facilitemos la dinámica de la naturaleza para tener el autoabastecimiento de alimentos que tanto estamos buscando los biólogos de muchos años atrás. Entonces, este tipo de seminarios, las temáticas nos ayudan a visualizar mejor por dónde transitar hacia una cuestión que tiene una parte práctica y una parte teórica y que van de la mano y que sobre todo en las políticas actuales podamos avanzar de una manera más apresurada. Los biólogos en este sentido pues tenemos materias como gestión empresarial, tenemos como identificación de nichos de mercado, donde todos estos elementos los vamos compenetrando hacia la parte de que un equipo tenga todo un municipio para llegar a conocer y transformar los recursos naturales de los cuales podamos obtener alimentos. Entonces, siento que, bueno, ya en la cuestión personal ya veremos qué adaptaciones le agregamos, en este caso la teoría de la mediación y la teoría de la argumentación, que pasa por los elementos de la lingüística, por la lógica, por la retórica y la dialéctica, que es una de las materias optativas del Plan de Estudios de Administración de la Facultad de Contaduría y Administración,
del Plan 2016. Bueno, este sería un escenario de articular otros elementos para que nos dé una presencia ante los alumnos, que estamos haciendo cuestiones que tienden a resolver problemas, pues digamos, locales, como la maestra anterior, que se refiere también a que hagamos cuestiones locales. Muchas gracias. Gracias, Joel. Sí, Muy sí, bien. con respecto bueno, esto tiene que ver con muchas escalas, ¿no? Porque podríamos simplemente medir, bueno, ¿qué es más eficiente? Que cada quien tenga su parcela, ya sea en su granja o en su azotea, o en su balcón, o en su baño, no sé, con distintas tecnologías que lo permitan hacer, o tener ejércitos de tractores robóticos que vayan cosechando maíz, trigo, lo que sea, un monocultivo por kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados, como hay en Iowa, por acá en Estados Unidos. Yo creo que ningún extremo nos va a dar toda la solución, entonces pues es más bien cómo logramos un balance entre producción local y producción global, porque, digamos, es demasiado trabajo que todo sea local, pero si todo es local, perdón, si todo es global, eso también tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, así como había estas distribuciones de que hay pocas ciudades muy grandes y muchas ciudades muy pequeñas, yo creo que de manera similar la producción de alimentos tiene que tener una distribución similar, y eso también va a minimizar el impacto ecológico. El tema de las escalas. Muy bien. Reinalda, adelante, por favor. Breve porque ya estamos en el tiempo. Gracias. Claro, muy interesante la conferencia, Carlos, y ante todo es un aporte, o al menos así yo lo considero, para el caso de la formación de ingenieros. Yo trabajo para una institución que es el Tecnológico Nacional de México, donde precisamente se enfatiza en la formación de ingenieros. Pero me parece que esta propuesta de hacerlo desde el pensamiento complejo, desde un pensamiento científico, aporta precisamente a la formación, porque a veces se cree que el ingeniero nada más está limitado a que sepa o desarrolle habilidades en cuestiones técnicas, no más allá, ¿sí? Y efectivamente nosotros en lo que serían los planes de estudios de licenciatura se ha incorporado una asignatura que se llama Desarrollo Sustentable, pero está más enfocado a la cuestión económica, no tanto a lo social. Entonces, esto que tú estás señalando me parece muy relevante. Voy a buscar lo que has construido y demás, lo que ya señalaste, pero vamos, sería bien interesante continuar las cuestiones de enlace. Ojalá que lo puedan volver a invitar, Erika. Gracias. Ya lo comprometiste aquí, Reinalda, ¿no? Claro, bueno. La va a seguir abierta. Ángel, adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es muy concreta. Quiero retomar la pregunta acerca de la distinción que hice sobre sujeto y objeto y relacionarla con el título de la ponencia. Era saber si, por ejemplo, en autores como Bruno Latour o Isabel Stengers, que también están muy preocupados precisamente con esta forma de relacionarse, las sociedades, los ciudadanos, ellos también asumen que no hay una distinción natural entre sujeto y objeto, como usted lo mencionó. Dicen que son relaciones artificiales, y precisamente ellos proponen superar esta distinción. Mi pregunta era si ¿tú crees que esto, sobre todo, por ejemplo, Bruno Latour con su teoría del actor red, está haciendo énfasis también en esas relaciones, si su obra o su pensamiento es sobre complejidad, aunque él muchas veces lo niega o no? Sí, desconozco los detalles de las ideas de Latour, entonces no te podría contestar. Eso es una pregunta que quedará abierta para futuras ponencias, pero bueno, no sé si quieras cerrar con algo, doctor Gerard. Sí, bueno, de acuerdo con el comentario de Reinalda, en el sentido de que conviene que los ingenieros tengan cierta formación, pues, no sé, llamémosla científica, pero pues en la práctica es que justamente por la complejidad cada vez vamos a enfrentar más situaciones que nunca habíamos enfrentado.
Entonces, en ingeniería, pues tradicionalmente se enfocan las clases para resolver problemas conocidos con soluciones conocidas. Entonces, cada vez más va a ser menos adecuado, pues porque esas soluciones van a ser obsoletas. Entonces, cada vez va a ser más necesario que los ingenieros puedan tener las habilidades de encontrar soluciones por sí mismas, ¿no? Que, pues, a final de cuentas es el objetivo de un doctorado. Entonces, digo, tampoco es así como que, pues en la carrera de ingeniería, pues aquí les metemos estas dos materias y con eso ya están listos, ¿no? Y tampoco se necesita que todos los ingenieros sepan cuestionarse y encontrar soluciones, pero sí va a convenir reforzar, pues en general, pues el sistema educativo nacional de manera tal que haya más estudiantes de posgrado que puedan tener esta formación y más adelante ya en el entorno laboral se formen equipos interdisciplinarios donde haya quienes tengan estas habilidades. Digamos, no es necesario que todos las tengan, ¿no? Pero sí es algo que va a ser cada vez más importante. Doctor Carlos Gergenson, pues muchísimas gracias de verdad por esta ponencia, generó muchísimo interés, afortunadamente quedan grabadas, entonces podremos volver a ella para profundizar en algunos temas que hayan sido de nuestro interés. Y bueno, vamos a compartirles también los datos que aquí nos dices sobre tu trabajo, tu página y los cursos. Muchas gracias por haber enriquecido este espacio. Y bueno, antes de despedirnos, quiero recordarles que vamos a tener la sesión número 3 del seminario el próximo 20 de junio. En esta ocasión estaremos charlando sobre cambio climático y alimentación, aproximaciones desde la teoría de sistemas complejos con el doctor Jorge González del CEICH de la UNAM. Esperamos tenerles con nosotras y con nosotros en ese día también. Y pues bueno, también muchas gracias a mis colegas del CRIM y del PUEC por todo el trabajo que hacen para que podamos tener estos encuentros, particularmente a Mariana, a Verónica, a Fernando, a Carolina, a Alan. Y pues claro, también a ustedes por conectarse y sostener este espacio con tanta presencia como la que tenemos. Nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.